Hola, ¿cómo están? La siguiente cápsula es una presentación de cómo se organiza el plexo braquial, sus nervios colaterales y sus nervios terminales, realizada por su profesor Juan Urbina Rivera. Los ramos dorsales de los nervios espinales, C5, C6, C7, C8 y T1, van hacia la parte muscular de lo que está dispuesto a nivel del dorso y también para la parte sensitiva. Ellos están dispuestos prácticamente de manera horizontal, sobrepuestos uno a nivel del otro. Además, en esta imagen está el ramo dorsal de C3, que tiene un componente sensitivo que va para la región occipital dispuesta en el plano medio, el nervio occipital mayor, componente sensitivo, que está dispuesto para la región occipital dispuesta en el plano intermedio, y el nervio occipital menor, que es el componente sensitivo que nace del plexo cervical. Desde el punto de vista de las relaciones topográficas, podemos ver aquí lo que corresponde al plexo braquial en su origen, los troncos dispuestos en la región supraclavicular y los fascículos y sus nervios terminales a nivel de la región infraclavicular. A nivel de la región del cuello, el plexo braquial, sus ramos ventrales y sus troncos están dispuestos en el yato de los escalenos. Escaleno anterior, en la parte anterior, escaleno medio en la parte posterior y cerrados en la parte caudal por la cara superior de la clavícula. Después, en la región axilar, está la arteria axilar y a partir de ella la posición que ocupan diferentes estructuras de tipo nervioso. Fascículo lateral, fascículo medial y fascículo dorsal en relación a la arteria axilar. Aquí están las vértebras cervicales y estamos viendo los ramos ventrales de los nervios cervicales, C5, C6, C7, C8 y T1. Estos ramos ventrales se van a organizar, se van a unir y van a conformar una malla de tejido nervioso que va a ser la responsable mayoritariamente del control motor y sensitivo de miembro superior. C5 y C6 se juntan y forman un tronco superior. C7 va de manera independiente y forma un tronco medio. C8 y T1 se juntan y forman un tronco inferior. Todo esto a nivel de la región supraclavicular. Después de cada uno de los troncos se va a formar una división posterior, un ramo posterior, que va a estar dispuesto dorsal a la arteria axilar. Todos ellos se unen y forman un fascículo dorsal. También del tronco superior hay un ramo de división anterior que va a formar un fascículo lateral. También del tronco inferior se va a formar un ramo de división anterior que va a formar un fascículo medial. Del fascículo lateral se genera una nueva división que es el nervio terminal denominado músculo cutáneo. Del fascículo medial se forma un nervio terminal que se denomina el nervio ulnar o cubital. Y por aporte de los dos fascículos, tanto del lateral como del fascículo medial, se forma otro nervio terminal que se denomina el nervio mediano. Desde el fascículo dorsal emergen sus dos nervios terminales, uno que es pequeño, que queda en la parte superior, que se denomina el nervio axilar o circunflejo, y uno que es más grueso, más largo en términos de recorrido, avanza por toda la parte posterior del miembro superior y que se denomina nervio radial. Esa es la organización del plexo braquial. Sin embargo, en esta imagen se puede apreciar que hay otros nervios, pequeños pero importantes en su función, que están dispuestos en la región supraclavicular, esos son nervios colaterales, supraclaviculares, y otros que se generan a partir de los fascículos, que se denominan nervios colaterales infraclaviculares del plexo braquial. La disección nos entrega entonces una visión. Se ha resecado el músculo escaleno anterior que cubre completamente el origen del plexo braquial y podemos ver entonces la fusión del ramo ventral de C5 con C6 para poder conformar el tronco superior. C7 aparece de manera independiente y forma un tronco medio. C8 y T1 conforman lo que se denomina un tronco inferior. De las ramas de división posterior se forma un fascículo que se denomina el fascículo dorsal y lateral a la arteria, un fascículo lateral
y medial a la arteria, un fascículo que se denomina medial. Inmediatamente detrás del plexo braquial apreciamos el músculo escaleno medio e inmediatamente detrás de él el músculo escaleno posterior y mucho más dorsal el músculo elevador de la escápula. La relación topográfica del plexo braquial está dado por los músculos escalenos anterior y medio, en la parte inferior la cara superior de la clavícula, y aquí no está representada, y también lo que corresponde a los fascículos y los nervios derivados de ella están cubiertos por el músculo pectoral menor. La arteria axilar representa un punto de referencia importante para poder determinar y nombrar a los fascículos que se encuentran medial a ella, fascículo medial, lateral a ella, fascículo lateral, y otro que avanza por la parte dorsal a la arteria axilar que se denomina fascículo dorsal. En este plexo braquial hay nervios que se originan en la región supraclavicular, 4, todos tienen componente motor, y hay nervios que se originan de la porción infraclavicular, fundamentalmente de los fascículos. De ellos hay nervios que son motores y hay nervios que son sensitivos. La diapositiva nos muestra los 4 nervios colaterales supraclaviculares del plexo braquial. Estos 4 nervios todos tienen componente motor. El nervio escapular dorsal, el nervio supraescapular, el nervio del subclavio y el nervio torácico largo. El nervio dorsal de la escápula o escapular dorsal es un nervio colateral del tronco superior que se dispone hacia la parte dorsal y es el responsable de controlar motoramente al músculo elevador de la escápula y al músculo romboides menor y romboides mayor. Desde el punto de vista funcional, es responsable de la elevación de la escápula con aproximación al plano medio. El nervio supraescapular también es un nervio que emerge del tronco superior, se dirige hacia el borde superior de la escápula, penetra, pasa a través de la incisura escapular superior, cerrada por el ligamento transverso escapular superior, la arteria supraescapular pasa cefálico al ligamento y es responsable motor del músculo supraespinoso, abducción hasta los 60 grados, y también pasa por la incisura escapular inferior, cerrada por el ligamento espinoglenoideo, para poder controlar motoramente al músculo infraespinoso, responsable de la rotación lateral de la articulación glenohumeral. El músculo del subclavio es un pequeño músculo colateral que, naciendo prácticamente de la parte más inferior de los troncos, su destino final es controlar a este pequeño músculo, que es el músculo del subclavio. Otro colateral infraclavicular es bastante largo, proviene de los ramos ventrales de C5, C6 y C7, avanza por la parte lateral del tórax para poder controlar a este músculo que es el serrato anterior, recordando que sus orígenes están en la cara lateral de las 8 o 9 primeras costillas y su inserción está dada a nivel del borde medial de la escápula, de tal manera que es responsable del movimiento de desplazamiento lateral de la escápula avanzando hacia la parte ventral. Un caso clínico de un paciente que se ve afectado por una compresión del nervio torácico largo, habitualmente por cargas de peso que se dan a nivel de la cabeza, el cuello y el hombro, puede llegar a producir una parálisis o una paresia por compresión del mismo nervio. Eso provoca que la escápula del lado afectado se desprenda de la pared torácica y aparezca como lo que clínicamente se denomina una escápula alada. Lesión del nervio torácico largo. Vamos a pasar a describir ahora lo que corresponden a los nervios colaterales infraclaviculares que están naciendo a nivel de los fascículos. Un nervio que se origina del fascículo lateral, que tiene un componente motor, es el nervio pectoral lateral. Este nervio está destinado al control del músculo pectoral mayor. Naciendo desde el fascículo medial, hay otro nervio que se denomina el nervio pectoral medial,
cuyo destino es controlar al músculo pectoral mayor en su parte profunda y al músculo pectoral menor. Después vienen tres nervios que tienen un componente sensitivo: el nervio intercostobraquial, que emerge como una rama cutánea lateral del nervio intercostal número 2, el nervio cutáneo braquial medial, que también nace de este fascículo y se anastomosa con el nervio intercostobraquial, y ambos están destinados a la inervación sensitiva de la región del brazo por la parte medial. Y finalmente, el nervio cutáneo antebraquial medial, que saliendo de la misma posición del fascículo medial, su destino es controlar la parte sensitiva de la región del antebrazo por la parte medial. La disección nos muestra el nervio pectoral lateral, cuyo único músculo controlado corresponde al músculo pectoral mayor. En cambio, el nervio pectoral medial controla a dos músculos: al músculo pectoral menor y a la parte profunda del músculo pectoral mayor. Estamos viendo además una variante anatómica para el nervio pectoral medial, que pasa en la posición más baja del pectoral menor y también del pectoral mayor. Analizando los territorios sensitivos, los territorios cutáneos de estos nervios colaterales infraclaviculares, el nervio intercostobraquial, que es la rama del segundo nervio intercostal, como una rama cutánea lateral que se denomina nervio intercostobraquial, se anastomosa con el nervio cutáneo braquial medial del brazo, y ambos controlan la parte sensitiva del brazo por la parte medial. Ahora, revisaremos los nervios colaterales infraclaviculares, que se originan del fascículo dorsal. Recordemos que este fascículo dorsal viene avanzando dorsal a la arteria axilar. De los nervios colaterales infraclaviculares que nacen desde el fascículo dorsal, tenemos tres nervios, todos con componente motor. El primero de ellos se denomina el nervio subescapular superior, cuyo control motor está dado para el músculo subescapular en su parte superior. Después tenemos un nervio en una posición intermedia que es largo, desciende hasta la parte posterolateral del tórax, y es el nervio tóraco-dorsal. Controla el músculo latísimo del dorso. Es responsable del movimiento de extensión, aducción y rotación medial de la articulación glenohumeral. Y finalmente, el tercero de los nervios es el nervio subescapular inferior, que controla la parte baja del músculo subescapular y al músculo teres mayor, de tal manera que controla los movimientos, junto con el subescapular superior, de rotación medial de la articulación glenohumeral.